estamos empezando esta transmisión. Hoy día, sábado 31 de julio, cerramos el mes, nada menos que con una invitada de lujo. Y como solo no voy a poder con mi amiga Linda Lisbeth, he pedido la ayuda de un gran amigo, nuestro Julián Peña, director de la revista Full Ritmo. Bienvenido, Juliancito. ¿Me das un permiso para saludar primero a nuestra invitada? Linda Lisbeth, bienvenida a esta transmisión en simultáneo Full Ritmo, Purito Perú, unidos para poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿cómo están? Los dos, la verdad es una sorpresa y pues me siento feliz, contenta y qué más, ¿no? Para estar ahí conversando con Full Ritmo, Purito Perú, las revistas muy grandes. La Con, verdad, do, estoy muy feliz y contenta. con dos viejos amigos tuyos. Con dos amigos, ¡ay! Entre dos no sé qué me harán ya. Ya que hablamos de no solamente de edad, sino también de experiencia y de trascendencia, Juliancito, como siempre tú sabes, un gran cariño hacia tu persona y bienvenido a esta transmisión que también es tuya, Full Ritmo. Lo único que aprendí es Kamisaraki. Walikiwa, ¿eh? Bueno, lo que aprendí en el sur, lo que aprendí en el sur. No tanto Aymara, pero sí aprendí Imata Munanki. Mana, y Matapis una niche. No te respondo porque lo otro que sé ya es un poco rojo y a esta hora no se puede hablar eso. ¿Cómo estás, Linda Lisbeth, después de tanto tiempo, tantos meses de poder conversar ahora? Y como amigo Eduardo también nos hablamos por internet. Y gracias pues a la tecnología, ¿no? Nosotros antes nos comunicábamos por rumbo, ¿no? Pero ya estamos a través del internet. Tú te habrás comunicado con Humo porque yo soy de la generación 10 años antes, más joven que tú, Julián. Y yo recuerdo, pues antes de la pandemia, entrevistamos a Linda Lisbeth cuando llegó acá a Lima, le hicimos una foto con Chapulín el Dulce, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te abrazó el Chapulín, te dio la patadita? A la de mi nieta. Otra linda, sí. Es otra linda. Hola. ¡Ah, no, ya, preciosa! y ya pues, ¿no? Y estabas ya en tu carrera en Ayacucho, en Tacna, en varios lugares del país, ¿no? Huancayo te pedía, Cerro de Pasco te pedía y vino esta pandemia, caramba. Sí, pues, la verdad, sí, es así del año pasado, ¿no? Cuando vine a Lima y no me lo esperaba encontrar a los Chapis, el Chapulín, pues, ¿no? Y fue algo sorprendente, para mí fue algo emocionante y te diré que esa fecha cuando fuimos me dice la oportunidad de entrar así por así, ¿no? Al al complejo Santa Rosa. Me sentí feliz, contenta, estoy aquí y yo dentro de mí dije, algún día llegaré aquí, me voy a sentir muy bien y abrazarlo, verlo ahí, a nuestro amigo Chapulín el Dulce, la verdad que sí fue algo emocionante para mí. Y gracias por esa oportunidad que me diste, amigo Juliancito. Fue premonitorio, porque Chapulín así nomás, tú lo conoces, Eduardo, que Chapulín es muy reservado, no le gusta así nomás hacerse fotos, ¿no? Y más con una colega artista, porque yo le dije, esta va a ser tu futura colega artista y que va a venir acá y, bueno, un poco... Es simpático Chapulín en ese aspecto, ¿no? Pero no, reservado. Y Julián, ya que tocas el tema, es bueno también señalar que la aparición de Lisbeth fue así casi como un cometa, ¿no? Apareció, comenzó a brillar y comenzó a agarrar cuerpo, fue creciendo, llegó a Lima y encontraste un público que ya sabía de ti, que ya conocía de tu música, y me acuerdo que también estuvieron en el complejo Santa Rosa, ¿no, Julián? Claro, y imagínate con Corazón Serrano, ¿no? O me equivoco. ¿Qué tal esa experiencia, Linda? Te diré que fue algo emocionante, me sentí muy feliz y dije, wow, o sea, yo misma dentro de mí, no, wow, voy a estar con grandes agrupaciones de Lima y yo aquí desde el sur yendo allá a combatir todo, ahora pues por mi sur. Me sentí muy feliz, emocionante, con esas ganas de decir, ay, estoy en Lima, y a gritar, ¿no? Yo, ay, no, y lo que un día dije, no, espero, o sea, lo que anteriormente dije, algún día llegaré hacia un escenario que sea en este mismo local, Santa Rosa, y llegué, no pasó, y llegaste, no sé, y llegué. Y cautivaste, ¿no? Sí, así es, ahí estaba presente con nuestro amigo Julián. De verdad yo me sentí feliz, emocionada, contenta. Gracias por el apoyo incondicional que me dan.
Sí, definitivamente. Ñaña, y de ese tiempo, de ese inicio, de esos inicios que siempre son, no son fáciles, son un poco complicaditos, ¿no? Porque estás abriendo mercado y hay competencia y hay celos y todo lo demás. Eh, ¿Cómo ves tu avance en este tiempo? ¿Y qué ha cambiado en la Linda Lisbeth de ese momento con la Linda Lisbeth de ahora, de hoy día que cerramos julio? Bueno, diré que ha cambiado quizás el look y en mi personalidad, ¿no? Venimos con más fuerza y con más primicias, con más novedades, se podría decir, y para también, ¿no? Mostrarle al público que aún seguimos activos. Y ya que hablas de novedades, ya que hablas de novedades, Linda, cuéntanos, estamos ante lo que va a ser un estreno este domingo primero, ahí vemos un pedacito en la pantalla, este domingo primero tenemos un estreno, o sea, mañana tenemos un estreno, y lo que queremos saber nosotros, que somos medio chismosos nada más, es este estreno va a seguir la línea de nuestra rica Chichita, con esa guitarrita que te llama no solamente a tomar, sino a bailar, pegadito y separado según el caso, o va a ser un contagiante Salai de nuestros amigos con el ritmo que nace allá, pues evidentemente en Bolivia. Y eso que lo publicaste tú, Eduardo, en tu página web. Así, disculpe hermana, pero este negocio es así, me enteré del chisme y como me conseguí tu foto, que lo debo tener por ahí, te lo voy a tratar de encontrar para publicarlo, lo compartimos, hicimos una nota y recibimos muchos comentarios de los amigos de Bolivia contándonos ya su interés y su curiosidad de saber cómo va a sonar. Cuéntanos tu amiga. ¿Quién te comentó eso? ¿Quién te pasó la foto? Dime. Ya, mira, a ver, lo que pasa es que nosotros de alguna manera tenemos ojos en todos lados. Y no me vas ¿Me has puesto una cámara? Ojos. Por ejemplo, mira, ve, yo sé que esa ocasión, el que nos contó es una persona que trabaja en un local allá en Cochabamba que se llama Encuentro, donde comiste el famoso charqui, por ejemplo. Ese día de la me puso una cámara. No, segurito. Que me mandó una cámara, me puso y que no me di cuenta. Tengo un borracho allá que trabaja de mozo y tú no te diste cuenta. Ahí te vieron, por ejemplo. Ay, no puede ser. ¿Cómo va a ser así? Por todos lados hay ojos, hermana. Cuéntanos, ¿qué va a ser este lanzamiento? ¿Va a ser chicha? ¿Va a ser salai? ¿O de repente vas a entrar al guayno sureño? Bueno, según te comento que sí estuve en el restaurante Punto de Encuentro, me saboreé el disco charqui, que es el plato típico de Cochabamba, y no sé cómo le llegó, me puso cámara, me puso energía, no puede ser, voy a estar segurita. Bueno, le comentaré que sí grabé Salai, pero grabé con las cámaras a una agrupación que es de allá, ¿no? Es de unos amigos que también los llevo mucha confianza. En otras palabras, te podría decir que filmé el video yo con las cámaras. Ahí está. Ya lo grabé. Pero no cantaste, sí cantaste, Salai. Bueno, es muy hermoso. También me encanta el vestuario. Y ¿por qué me puse el vestuario? Te diré que mis amigas, bueno, me dijeron, ¿no? O sea, yo empecé, diré que qué hermoso traje, hermoso, de verdad, le dije, y miré los detalles que tenía, el sombrerito que se colocaba, y ya pues, miré y de un momento me dijo, no, mi amiga, pruébatelo, me dijo, ¿no? Y yo le dije, ¿en serio? Sí, me dijo, ya, pues entonces, le dijo, y mis dos amigas me agarraron mi cabello, me partieron a dos, me trenzaron. Y después me contaron que la trenza ha sido al toque, ¿no? Sí, me trenzaron y nadie se dio cuenta, yo simplemente aparecí con mi traje. Es lo más gracioso, ¿no? Y me miraron, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es así? ¿Quieres cantar Salai? Y me dijeron, no, me gusta el traje, me gusta
cómo lo cantan, más que todo el zapateadito, ¿no? Que lo hacen, no sé cómo lo zapatean, pero sí me estaban enseñando también, sí Y llegaste a aprendí. aprender a zapatear porque es una técnica no tan fácil, ¿no? Sí, bueno, sí aprendí, que se podía decir, no tanto bien, pero sí, sí aprendí a Algo zapatear es algo, algo. como dice. Sé Quiero aprove- defenderme. Quiero aprovechar, Linda, para todos los amigos tenemos en pantalla que se conecten con nosotros, que dejen su saludo, que lo van a ver ustedes en pantalla, por ejemplo, como nuestro amigo Joín Mauro Caragua, que te manda saludo. Hola, hola, muy buenas tardes, Linda Lisbeth, nos dice. También Hola, tenemos hermoso Mauro. a Muy Luchito, buenas tardes, con los de que se están República, que este conectando. también te manda saludos. También tenemos a nuestra amiga Karina Luján, que se conecta y también hace sus saludos para ti. Otro hincha que te escribe es nuestro amigo Pío André desde el Cusco. Ahí están nuestros amigos de Cusco siempre conectándose, siempre en cualquier transmisión están ahí activos. De verdad, yo saludarles a los que se están conectando desde Cusco y de diferentes lugares de nuestro hermoso Perú y también de otros países. Claro, y también saludarle a Víctor Calle, que nos manda saludos. Y acá llegan los personajes más importantes de un artista, los clubes de fans. Saludos para el club de fans, los amantes de Linda Lisbeth en la ciudad del Cusco. Muchos saludos para ellos. ¿Qué les dirías, por ejemplo, tú, Linda? Sabes que ellos son muy importantes en la carrera de un artista. Sí, pues bueno, primeramente saludar al club de fans, los amantes de Linda Lisbeth allá en Cusco, a mi hermosa manita Rosy Ángela, que siempre me está apoyando, siempre está al pendiente de nosotros y pues decirle, ¿no? Muchas gracias por el apoyo incondicional y que ya pronto también nos vamos a encontrar y siempre con paciencia. Definitivamente. También permíteme, Julián, saludar. Le manda saludos Mía Mariposa. Dice saludos para mi amiga Linda Lisbeth desde Lima. Que sigan los éxitos. Y Pío André te dice, por favor, acéptame la solicitud. No le dejes en visto, dice. Así que anótale por ahí. Ñaña, ¿tú de qué parte eres del Perú? ¿Cómo dijo? ¿De qué parte del Perú eres? Bueno, yo soy de la selva puneña, Sandia, lugar Ya. donde nací, Capuna, y soy de ahí y actualmente radico aquí en Juliaca. ¿Y cómo son las chicas de Sandia? ¿Son alegres, divertidas, tímidas, coquetas, enamoradizas, celosas? No sé. Bueno, te diré que en otra parte, empezando de la personalidad, son hermosas, son divertidas, sí, coquetas, pues no se podría decir que no tanto, bueno, en mi persona, no es coquetear, no, Ya. Alegre, pero más que todo, ¿no? alegre, alegre, sí, claro. Alegre, feliz, contentas, alegrar más que todos los corazones ahí. Me contaron que tu corazón tiene dueño y hasta nombre, ¿ah? Tengo una foto que me acaban de pasar diciendo que estoy enamorado. ¿Me autorizas a compartirlo? Súbelo, súbelo. Ya, entonces, mientras vamos conversando, lo voy a subir para que conozcan al enamorado de Linda Lisbeth. A ver si es Quiero verdad. saber quién es, súbelo. Ahorita mismo te voy a buscar. Le voy Linda, a cambiar el formato porque si no, no vamos a entrar. antes Mira, que, dile, mientras que dale, dale. busque las fotos, Eduardo, yo quería preguntarte, la pandemia, ¿qué has hecho en esta pandemia, no? Ya ahorita los grupos se están reactivando, pero antes de la reactivación, ¿qué estabas haciendo? ¿Has estudiado algo o estabas haciendo cámaras, como me estás diciendo, no? Bueno, cuando empezó la pandemia, dijeron, bueno, 15 días, ¿no? Y yo me Claro. cerré en casa, no salía ni un lado, estaba en mi casita y con toda mi familia. Y después que ya empezaron a ampliar más la pandemia, ya pues, ¿qué esperaba? Ir al campo a ayudar a mi mamá, a escarbar papa y ya se venía también la helada y a hacer chuño ya también. Y después ya a trabajar bueno, a hacer otros rubros, ¿no? Y también después se podría decir que sí, estábamos filmando video cuando ya un poquito
se podría decir que se activó ir a otros lugares, ¿no? Los pases para otras ciudades, o se podría decir también para otro país, ¿no? A Bolivia. Ya. Y ya ahí. Y sí, también estábamos ahí trabajando nuestras primicias, que ya se viene más adelante. Mañana lo Sí. estrenamos. Y sí, así lo pasé y también hasta ahora, ¿no? En mes de julio, también hice mi chuñito, estuve pisando ahí, como también practicando salai. Salai, ¿no? Hay una tendencia en todos de Juliaca, de Puno, le gusta el salai, ¿no? Es que es bien pegajoso, ¿no? Incluso está Giovanna Anco, la Yarita Licea Narico, la muñequita Mili, y Nicole. tú por el lado cumbiambero, ¿no? Estás con salai también. ¿O has grabado el salai o es una broma de Junior tuya que dice que es salai? Bueno, diré que he grabado, pero con las cámaras. Con las Yo la cámaras. verdad te diré que sí es bonito, es pegajoso todo, pero la verdad que no está en mis planes grabar el Salai, que yo misma lo lance como una producción, algo así. No está Sí, en mis porque planes, pero mi, sí, mi grabar con la inquietud, cámara sí. mi inquietud era, o mi pregunta era si Linda Lisbeth graba salai, dejaba la cumbia, porque la cumbia te está yendo bien, la cumbia, la que tú haces a tu estilo, ¿no? La cumbia pegajosa del sur. Aunque muchos dicen cumbia sureña, pero no es cumbia sureña. Es una chicha interpretada por una sureña con su pasión, ¿no? Con su modo de interpretar esta cumbia y que te están siguiendo ya. Varias chicas están siguiendo ese estilo tuyo, ¿no? Que Ujú. has inaugurado, ¿no? En este ritmo, ¿no? Sí, no están en mis planes de grabar Salai, pero porque yo ya conseguí mi estilo, que es la cumbia tropical andina, ¿no? Claro, porque tú antes grabaste Guayno, estuviste cantando Guayno, ¿sí o no? Sí, canté Guayno. Bueno, eso ha sido con el que empecé a grabar, ¿no? Cuando tuve el apoyo de, de mi padrino, Imagen Estudios, pues me apoyaron, sí, y te diré que siempre cantaba cumbia y guayno, bueno, se podría decir todo tipo de ritmo, ¿no? Hasta he llegado a cantar en requinto, Ah, mira. ajá, Es la búsqueda, ¿no? Del que uno, cuando uno recién empieza en el arte, está buscando, probando acá, aquí, acá, a otros sitios, ¿no? Pero ya tú ya agarraste tu estilo, tu camino ya. sí, la verdad es que también lo canté porque me gustaba cantar, o sea, todo ritmo, ¿no? Me gusta ser una chica que sea a todo dar, A a todo todo. ritmo, cantar que puedo todo. Y de chiquita, por ejemplo, de niña, ¿qué ritmos escuchabas? ¿A quién escuchabas? Bueno, de niña, te diré que cuando tenía mis 5 años, que también me comentaron mis tías, mi papá también, mi mamá, me decían que cantaba, no sé si han escuchado el tema Banderita, Claro. ese es lo que cantaba. Y después siempre estaba escuchando la cumbia, el requinto, el guayno, la verdad he crecido escuchando todo tipo de música. Y yo me enteré que tu familia, no sé qué lazo tienes con Amanda Portales, con la 9 Perú, o con su hermana, no sé. Bueno, Cuéntame. son mis tías lejanas, ¿no? Con Beatriz Portales, cuando vine a Lima, me apoyó en la radio, fui también, ¿no? A la radio, me dio la oportunidad también, y no solo de ser una invitada para ella, vi una oportunidad que me dejó conducir la radio. Ah, mira. Ah, mira. Nuestra Me guampla de dijo, oro, me dijo a mí que yo me debuté en esa radio y yo quiero que tú lo hagas. Me dio la dirección, llegas y llegas antes de mí, tú agarras y conduces el programa. Y yo le dije, ya está bien, pero jamás he conducido un programa de radio. Y estaba ahí con los nervios, ¿cómo voy a empezar o qué voy a hablar, cómo voy a decir? Y por celular, ¿no? Mi tía me dice, hablas así,
sé tú misma, me dice, habla lo que te sale. Y también debuté en la radio que mi tía debutó, que alguna vez mi, bueno, se podría decir, ¿no? Yo le digo de corazón, mamá Irene del Centro. Qué bueno. Nuestra dama elegante del folclore, ¿no? Toda una dinastía empezando por nuestra dama elegante del folclore Irene, don Fadi Leguerazo, y ahí viene nuestra banda Portales, nuestra Beatriz Portales, nuestro amigo Lucio Portales también, que es una bonita voz y un gran bailarín, ¿no? Sí, hablan de Fadi Leguerazo, bueno, se encuentra allá en Bruselas, la verdad que sí, también me apoyó, me apoya, me habla, me da consejos, cómo decir, y también me encanta su música. Y siempre le digo, ¿no? Y un temita que sí, me gusta. Y las conversaciones, Linda, las conversaciones ahora ya, que podemos decir todavía, no podemos decir post pandemia, ¿no? Pero ya en este proceso de reactivación musical, el empresario de Lima, Unidos Perú, ya te ha dicho alguna fecha tentativa para que vengas a Lima. ¿Mm? Cuéntame. ¿O no hay nada todavía? No me dijo todavía las fechas, pero sí me dijo que ya vamos a avisarte cuando ya tengamos la fecha, ¿no? Porque no, por el momento no hay fechas todavía para venir allá a Lima. A Lima. Pero Alberto Vargas de Sombreros el Caballero sí te dijo para que vayas a Ayacucho, pero parece que usted estaba en ocupado, me contó tu manager. Ay, no. Me pusieron cámara entre los dos. No puede ser. Bueno, sí nos llamó, pero ya más adelante nos dirá la fecha para ir por Ayacucho, Huamanga. De verdad sí me daría una emoción también retornar con el público de allá de Ayacucho. Sí, son bien cariñosos, me recibieron bien también la primera vez que fui. Al complejo, ¿cómo se llama? El complejo Arenales, ¿no? Así es, complejo Arenales, sí. Claro. Y en cuanto a novedades fuera del lanzamiento que tenemos mañana, ¿no se te ha ocurrido por ahí, por ejemplo, hacer un dúo? ¿No hay la propuesta, no hay la idea? ¿O con quién te gustaría, por ejemplo? Bueno, se podría decir que todavía no se me vino a la cabeza de hacer un dúo quizás, pero sí me gustaría hacer un dúo, se podría decir, con los Chapis. Ah, mira. O si no, también con mi padrino, Coralí. Cliver, Sí, claro. me gustaría hacer, pero no se me ha venido todavía que podría hacerlo. No hay el proyecto, como se dice. Sí, así es. Lo que sí es una realidad, el saludo, por ejemplo, de esta amiga que te dice, Joriyawar, linda Lisbeth, querida amiga, muchos saludos desde Ayacucho. Sabes el aprecio que te tengo. Ya empezó una oportunidad más para impulsar tu linda música. Ah, sí, es nuestra amiga de la empresa Joriyawar y Café Ñusta, que no hemos podido ir por Ayacucho. En su aniversario hicimos una transmisión virtual nomás de aquí de Juliaca. Y de verdad, gracias, mi querida amiga, un saludo a la distancia y un fuerte abrazo. También Héctor Sonco te escribe desde Crucero, Carabaya, Puno. Crucero, Carabaya, está el casito, ¿no? Saludos, mi hermoso Héctor. Mira, en Ayacucho también estás pedida, ñaña. Bueno, ya vamos a retornar allá a Ayacucho. Ya les avisaremos la fecha cuando hay que venir por allá, a Ayacucho. Te quiero mucho. Julián, no te escuchamos. Algo has hecho en tu audio. Algo lo ha movido. Algo has movido que no sale tu audio, ¿ah? Regresa en el tiempo a la época del arca. Ahí está. Te iba a decir el arca de Noé, pero ya estamos acá. Pronto, gracias a Ayacucho, porque le ha ido muy bien estos eventos que ha hecho Sombreros, el Caballero, y yo pienso que vuelves para septiembre, octubre.
No, más que seguro que va a ser así. Ñaña, y luego de ese lanzamiento de mañana que tenemos para el día de mañana, no se olviden a todos los amigos, lanzamiento de una primicia de nuestra linda Lisbeth. ¿Qué más viene? ¿Hay algo más? Bueno, aparte de nuestra primicia del día de mañana, este 7 de agosto tenemos una presentación por Putinapunco, Curva Leiga, un poquito más abajo. No, y está bonito que se va reactivando de a poquito, ¿no? Pero siempre cuidando, pues, con los protocolos, todo esto, pero se está reactivando y nuevamente nuestros amigos artistas van saliendo de a poco, nuevamente regresan a esas tablas que tanto nos encanta, que es un escenario, ¿no? Sí, así es, y volverse a encontrar con el público después de mucho tiempo es, la verdad, muy, se podría decir, muy feliz. Contenta, y que el público también te pida, o sea, que te vuelva a ver, que te pida cantar unos temitos o vuélvemelo a cantar. La verdad se siente el cariño del público también. ¿Te animarías a cantar a capelita un pedacito de alguna canción el que prefiera? Bueno, a mí me gusta Hojita Verde de la Coca, por ejemplo, para que me leas mi futuro. Al amigo Julián, ¿qué le gusta? ¿Qué temita le gusta? El primer tema que grabaste, ¿no? Que estuvo durante buen tiempo en las redes y ahí estaba batallando como un barco, ¿no? En medio del océano. El único tema, después la gente decía, ¿qué más temas? ¿Qué más temas? Y me contaron que tuviste que grabar más temas, ¿no? Sí, es el tema Por ti, Jaimito. Yo decía, si los varones tienen su María, también las damas podemos tener nuestro Jaimito, decía yo. Interesante, ¿no? Sí, y ya, bueno, ahí se dio poco a poco el proyecto y llegué a donde un día dije que voy a llegar y me siento feliz, contenta. ¿Cuál fue el primer escenario donde cantaste, así como Linda Lisbeth, ¿no? Con tu cumbia, esta cumbia andina, ¿no? Fue el distrito de Turpo. Turpo, esto está en Puno. Está por Apurímac, Andahuaylas. Mira, lejos de Juliaca, ¿no? Sí, ahí fue nuestra primera presentación como Linda Lisbeth y me sentí feliz, contenta. Tampoco hemos empezado aquí nuestra primera presentación aquí en Juliaca. Hemos empezado por lo lejos, ir lejos. Ya. Sí. Y poco a poco. Es mejor, ¿no? Empezar de poco a poco, porque rápido también no vale, ¿no? Sí, así es. Hemos empezado. El que corre se cansa rápido, mejor paso a paso, seguro y lento, y se llega a lo que uno quiere, la meta, ¿no? En este caso, como dices tú, alcanzar cada escenario. Te manda saludos el amigo Máximo Toscano, también un gran artista de los Nueva Hornada, que también está luchando pues por hacer conocer su música, ¿no? Saludos para ti, Máximo, gracias por tus palabras, para Julián y para mí, y por supuesto, un saludo para nuestra linda Lisbeth, ¿no? Gracias, amigo Máximo Toscano, un fuerte abrazo a la distancia, igualmente, saludos. Y dice nuestro amigo Freddy Huiza que no te olvides de Hojita Verde de la Coca. Hojita Verde de la Coca. Bueno, vamos a cantar una capelita de Hojita Verde de la Coca y después cantamos Por ti, Jaimito, para los Jaimitos también, ¿no? Dale, bueno, dale. Hojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo. Hojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando. Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino. Si volverá aquel ingrato que me ha robado la vida. Eso. Quiero saber la verdad, quiero saber, dímelo ya. Quiero saber si volverá, quiero saber, dímelo ya. Ahí está. A ver, el otro que nos ha dicho Jaimito. Ahí va.
Jaimito, el más guapito, muchachito del barrio, qué guapito mi vecinito. Cuando se va a estudiar, mis amigas le saludan. Qué guapo que estás. Yo no sé por qué me quedo, no le puedo hablar. Qué guapito mi Jaimito. Yo de ti, Jaimito, me enamoré. Yo de ti, Jaimito, me ilusioné. Por las mañanitas antes de salir, por las nochecitas antes de dormir. Ahí Ahí está para todos los Jaimitos. para todos los Jaimitos. Mira, Este nuestro tema amigo... fue el primer tema, ¿no? Pero pegó este tema, ¿no? Entró fuerte, ¿no? El tema, John Sí. Mauro te dice, cántame por favor a él, dice a mí, amor ajeno. para todos los amores ajenos. ¿Quién no es amor ajeno? Bueno, ahí va. Quiero olvidarte, pero no puedo. Quiero borrarte, aún más te amo. Somos amantes, amor distante, porque te quiero, en silencio te amo. Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante. Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte. Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante. Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte. Ahí está. Y así cerramos los pedidos musicales a capela. Porque si ya quieren una novedad de nuestra linda Lisbeth, a todos los amigos que están conectados desde Full Ritmo, Purito Perú, es decirles que mañana, como dicen El viejo Aníbal. En el albor de la chicha, ¿no, Julián? Claro, Aníbal Alanya. Alanya, claro que sí. Decirles que tenemos un estreno. Cuéntanos cuándo y la hora, Linda. Va a ser mañana, 1 de agosto. Y va a ser a las 5 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo por la página oficial de tu amiga Linda Lisbeth, Tu Encanto de Amor. No se lo pierdan la transmisión, queridos amigos, fans, y un fuerte abrazo a la distancia. Y para las personas que, por ejemplo, quieran un contrato, de repente con nuestra linda Lisbeth, ¿cuál es el número oficial para los contratos? Los números de contrato son 984-42-4805. ¿Puedes repetirlo? 984-42-4805. Listo, perfecto. Dile, Julián. Este mes de agosto es muy significativo para la gente sureña, ¿no? Es el mes de la Pachamama, ¿no? De la tierra, ¿no? Linda Lisbeth. Sí, así es. Por ejemplo, mañana, 1 de agosto, aquí en Juliaca, Ya. la costumbre es que vayamos a recoger piedritas al río. Las famosas piedritas. Sí, tempranito ya, ¿no? A buscar las piedritas tipo plata. Ya. Sí, y después ya, se podría decir un chayachi. Ya. Chayar a las piedritas, como por decir, ¿no? Que es para tener un poco de dinero o algo así. De bienestar, más que todo, ¿no? Sí, ajá, Claro. sí, es Agosto así. también, claro, porque agosto también es un mes fructífero, ¿no? Porque he leído un poco de la Pachamama, ¿no? Hay ofrendas a la tierra, ¿no? Sí, mayormente. Hay que hacer su pago entonces mañana antes del lanzamiento, ¿ah? Su chayada. Una chayarita así, un pagar, ¿por qué lo llaman, no, Julián? Sí, hace un año, ya hace tiempo, ¿no, Chayo? No hacemos chayada a la tierra, ¿no? O cuando tomamos nuestra cervecita y la chayamos, ¿no? Les lanzamos al suelo, al piso, ¿no? Hay que anunciarle también, Julián, que en septiembre estamos ya pues, listos para irnos a Juliaca, ¿no? Por favor, ya estamos ya a fines de agosto, más que todo. O septiembre, pues date unos días más para que tengas los anticuerpos.
Alistar Sí, las pues. maletas, que no se olviden nada. No, ahí Saludos están para María las Nicole. maletas para el viaje, pero mañana todos conectados desde la cuenta oficial de nuestra linda Lisbeth, conectados para este gran estreno cuyo nombre de la canción, ¿cuál es? La canción, lo van a saber mañana. Saludos para María Nicole, dice saludos señor Julián, saludos Eduardo, también te manda saludos el amigo Héctor Sonco. A ver, te manda aplausos John Mauro Caragua, también te manda felicitaciones y todos los amigos que se van conectando, siempre dejándonos buenos saludos. ¿Qué más nos puedes contar, pues, ñaña, fuera del matrimonio que te vas a casar en octubre, me dicen, ¿no? Me voy a casar. Con la música, pues. Están invitados a la boda. En primera fila. En primera fila y tienen que estar. ¡Ay, mira un perrito! Mi hija también te quiere preguntar, ¿te gustan las mascotas? Sí, me encanta. Te cuento que tengo 2 perritos, hembras yo, en casa. Y se acostumbraron más 2 perritos. Ah, mira. A casa se vinieron más 2 perritos. 4 ¿Los perritos de la calle los has adoptado? Sí, se vinieron a casa 2 perritos y más 2 que yo tenía, tengo 4 perros. Y yo les digo, tengo 4 hijos. Yo te gané porque yo tengo 5. Ay, no. Más no, 2 pero gatos. hay una fecha que viene un montón de perros y me vigilan bien. Son tus guardianes, son tus guardianes. Sí, son mis guardianes. Y también me encantan los gatitos. Tenía 6 gatos, podría decir. Y no podía con todos y ya pues empecé a dárselos en adopción. Y ahora solo me quedé con 2. Yo te cuento que llegué a tener 12 gatos. No, estás mintiendo, no creo. Te lo juro, no te miento. Perdí el control porque tenía una gata, daba luz, tenía la otra, daba luz, y un día tuve 12. Y comencé me fui bueno, le mandé a mi tío acá al parquecito a regalar mascotitas, puro gatitos, ¿no? Ahora de ahí me quedé con 6 adultos. Le operamos a las gatas y nos quedamos después con 5, después con 4, ahora tengo 2 nada más. Juliancito, ¿qué te parece si jugamos al ping-pong con Linda Lisbeth? Ya. Pero Linda, ojo, la respuesta es al toque, no se piensa mucho, ¿ah? Ay, no. Te damos una pregunta o un nombre y tú respondes con con lo primero que te viene a la cabeza, pero no tan larga la respuesta, puntual. Por ejemplo, nombre completo. ¿De mí? Claro, pues, no de Julián, ¿no? No, pero quizás de otra persona. Bueno, nombre completo, Linda Lisbeth Mamani Parra. Julián, te fecha de cumpleaños. Auxilio, es el 26 de agosto. Signo zodiacal. Virgo. Julián. ¿Tu color preferido? Es el color negro con rojo. ¿Qué no soportas de un hombre? Ay, que no soporto. Diré que todo. Como todo. Básicamente queremos saber, no soportas la hipocresía, la mentira, la traición, no sé. Algo. Lo que no soporto es la mentira. ¿Tu color preferido? Negro, ya he dicho. Ya dijo ya, ¿no? ¿Tu plato favorito entonces? Mi plato favorito es la pachamanca a la olla. ¿Qué no soportas de una mujer? De una mujer, ¿qué no soporto? Que me esté mirando de pie a cabeza. ¿Devota de qué santo eres o de qué virgen? Devoto, bueno, de verdad, eso sí, te podría decir que respeto a todos los santos, ya. Tanto como los vírgenes, todo. Ñaña, tu primer besito. Mi primer besito. ¿Eso se dice? ¿Se dice? No, pues estamos hablando de cuando eras niña, pues, ¿no?
en el colegio, o con tu vecinito. El primer beso me dio mi mamá. No, pues, no estamos hablando de besos así. Besos así con otro chico de De chibolo, amor. ¿no? ¿A qué edad? Bueno, te diré que fue a los 17 años. Sí, 17 años. Ah, ya, señorita. Como Sí. dirían acá, empezaste tarde. Ay, no, empecé Julián, muy te tarde. toca. No, pero está bien para mí empezar a esa edad. ¿Y cuál es tu hobby? Mi hobby Aparte de es, cantar, ¿no? sí, así es, cantar, también el deporte. Ya. ¿Qué prefieres? ¿Pantalón, short o minifalda? Yo prefiero mil veces el pantalón. ¿Y cuál es el sueño de Linda Lisbeth? Como El artista, sueño, ¿no? bueno, como artista, es llegar más, llevar la música tropical andina más de lo que hasta el momento estamos, ¿no? Llegar a otros países, deleitar, hacer gustar más la música y pues a subirse La un poquito internacionalización, como se dice. así. Claro. Ah, Ñaña, Yo sé que tienes referente ya, a dale, los, Julián. como referente a los chapis, pero aparte de los chapis, ¿qué cantante de la ¿Te chicha gusta? o de la cumbia tienes como referente, ¿no? ¿A quién admiras, no? bueno, aparte de los chapis, admiro pues se podría decir a mi padrino, Coralí. Aparte de Ah, ellos, a una sí, mujer, ¿no? Cantante. sí, aparte de ellos se podría decir, pues, Noemí Felicitas. Ah, ya, claro. La que cantó La Sí, Ciega, ¿no? sí, así es. Claro. A ella me empezó a gustar sus temas, prácticamente me lo hicieron escuchar, me Muy encantó buena. sus temas. Sí, buena voz. Y aparte de eso, y en otro estilo, se podría decir a nuestra gran amiga, que es China María, Ya, también es en otro estilo, ¿no? claro. Y otro se podría decir también ahí está mi tía, ¿no? Armanda Portales, que Ah, sí, tiene un buen público que en otros, o sea, en diferentes países ya, ¿no? Y sí, me gustaría llegar a otros países. Ñaña, ¿y cuándo fue tu primera vez? Primera vez de qué será. Del escenario, pues no vamos a hablar de otras cosas, ¿no, Julián? No vamos a querer saber eso. Ahí está, ¿por qué te está pensando otra cosa, ¿eh? Julián puede pensar, pero yo te he preguntado primera vez, y ya que me preguntas, en el escenario lo completamos. Ya, a ver, fue algo emocionante, fue algo, se podía decir, única sensación, única emoción, única felicidad Inolvidable, ¿no? que pasó o sea, que sentí en ese momento de subir al escenario, que el público se acercaba y te decían, o sea, me decían, ¿no? Una Lisbeth, o sea, ya, yo me sentía feliz, contenta, y qué lindo el público, me recibe con bastante cariño. ¿Qué edad ¿De verdad? tenías? ¿Qué edad tenía? Era a los 19. ¿Y en el colegio cantabas, Linda? Sí, sí, ¿Te sí acuerdas cantaba. de alguna canción que cantaste allí en el colegio, en una actuación, en algo? A ver, en tercer grado canté de Rosario Flores, Ya. también de Pintura Roja, claro. que fue Te conocí, tan solo tengo tu teléfono, La Ciega. Pues se presta la voz, ¿no? O sea, tú escuchas, Sí, pues. empezamos a cantar y si es un temita tropical, al toque de tu voz como que se casa con esa rítmica, ¿no? Bueno, sí, y así como le dije que sí, canté ese tema con una de mis compañeras, ¿no? Que teníamos sueños también
de ser algún día grandes artistas, se podría decir, ¿no? Pero ya no sé nada de mi compañera de colegio, con ella hemos empezado, no solo desde tercer grado, ¿no? Bueno, recuerdo que canté ahí ese tema, empecé desde muy pequeña ella, siempre era activa en las actividades que se presentaban tanto como en la escuela, en el colegio. Dale, Juliancha. ¿Y cómo ha sido ese tránsito de Linda Lisbeth de Sandia a Juliaca, ¿no? ¿Cómo conociste a Junior, a tu manager, para contar con estos proyectos que ya se ha cristalizado, ¿no? Porque al comienzo, ¿cómo habrá sido, no? Bastante tropiezo, bastante problemas, bastantes frustraciones, ¿no? Bueno, se podría decir en Sandia es donde nací. Ya. Y estuve un poco tiempo de ahí y me fui a otro lugar. No a Juliaca. No, no directo a Juliaca, es que no me vine directo acá. Aquí llegué cuando empecé el colegio. Sí. Y ya pues, ¿no? El colegio, 3 años estudié en un colegio, se podría decir, particular, que es el Colegio Real con Victoria. Y después, ya los 2 últimos años, me trasladé al Colegio Simón Bolívar. Y como tenía unas amistades también ahí que cantábamos, tanto como en Real con Victorio, tenía otra amistad que nos dedicábamos a cantar. Y tanto como en el otro colegio, de igual manera. Había una amiga que nos gustaba cantar y siempre cantábamos. Te cuento que nos despertábamos a las 4 de la mañana, a veces a las 5 de la mañana, nos reuníamos en una esquinita, nos íbamos a veces al parque, nos llevábamos nuestro parlantito, y ahí poníamos una cancioncita, cantando, ahí estábamos. Y peor, ¿no? Cuando nos pidió profesor de arte, van a cantar, ¿no? Canten una canción libre. Y nos juntamos con ella y ella consiguió la pista, yo no sabía nada y tampoco te diré que no conocía el internet a esa edad, cuarto de secundaria, más me gustaban los libros. Sí, y ya pues, ¿no? Y empezamos a cantar y ya después de que terminó el colegio, bueno, se podría decir que me dediqué a trabajar un poco tiempo de descanso y ya pues, ¿no? De ahí, como con mi amiga estábamos sigue ahí en el rubro y ya conocí a otras amistades, me llevaron a otros grupos ya en ahí, ¿no? Con los chicos que tocan ya un instrumento, ya no ya con pista, se podría decir. Ya como se dice, ya en vivo todo, ¿no? Sí, y eso fue pues saliendo del colegio 2013, 14 ya. Ya, pero cantabas guayno, ¿no? Empezaste cantando guaynos, ¿no? Los dos. Cumbia y guayno. Sí, y siempre cantaba el tema que le digo, el teléfono, la ciega, y también el tema de Ada. Sí, cantaba con una amiga. ¿Cuál de ellos? El tema de Ada. De Ada, pues. Era, a ver, ¿cómo era? ¿Qué temita era esa? Ahora estoy solito. No era. El amor se pesa en una balanza. No, tampoco. ¿Cuál será? Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida. Sí, ese temita era. Y en esa época, en esos tiempos, ¿alguna vez en tu cuartito has estado llorando solita? Bueno, te diré que sí. Por las cosas que puedan haber pasado en ese momento, ¿no? Se podría decir, sí lloré, bueno, escuchando la música, también son sentimentales. Y siempre me ha gustado, bueno, desde un inicio, ¿no? Cantar así con el sentimiento, desde el corazón, de entrarme al tema, siempre como si fuera que me está pasando a mí. Y eso creo que ha hecho, pues, que tu voz rápidamente, no solamente transmitiendo, capte el corazón de mucha gente que entiende ese sentimiento que tú le mandas a través de tu voz, ¿no?
Sí, así es. Sí, sí, siempre me ha gustado cantar con el sentimiento, meterme al fondo, así como le decía, eh, sentir que a mí me está pasando lo que dicen las letras. ¿Y alguna vez, la última vez que te acuerdas que le hayas cantado a alguien, algún caballero al oído? Sí, o sea, estaba llorando. Y te diré que en los escenarios también había veces así, la verdad sí, soy muy sentimental. Diré que sí, soy bastante sentimental. Un amigo Eh, te dice, Héctor Sonjo, te dice, amiga linda Lisbeth, cuéntame una anécdota cuando estuviste en tus presentaciones. Una anécdota, ahora que estás tocando este tema de la sensibilidad cuando estás en un escenario, ¿no? sí, bueno, eh, diré que, o sea, veía al público, ¿no? Corear las canciones y estaban llorando. Y como yo soy bien sensible, cantando el tema me puse a llorar. Wow. Y estaba ahí cantando, llorando ahí. Y los chicos, ¿no? Los animadores me miran, ¿qué ha pasado? Me decían, y yo llorando. Y cuando me lloro no puedo, o sea, controlarme, se No podría se puede decir. hablar tampoco, pues, ¿no? Nada, no se podía. Y solo lo que hice ahí, acercarme, ¿no? A mi padrino Junior. Y tienes agüita, ¿qué ha pasado contigo? Me mira, ¿no? Es que estoy llorando allá abajo, le digo, ¿no? Sí, eso. Le hubieses contado que ese momento justo te acordaste de un amor ajeno, pues. Amor ajeno, no. Ay, Anita, qué gusto poder conversar contigo y poder No, que muchos amigos se enteren de todas esas situaciones de compartir, ¿no? Porque yo pienso que Linda Lisbeth, muchas chicas se identificarán con ella, ¿no? Porque acá se ha visto que la gente de la cumbia, en especial los norteños, ¿no? Los grupos norteños buscan chicas rimbombantes y harta publicidad y muchas veces no pegan, ¿no? Solamente son, pero Linda Lisbeth, una provinciana de Sandia y que alternó con grupos como Corazón Serrano, después otro grupo, Zafiro también estuvo ahí, no recuerdo, pero que eran grandes y muchos hinchas, yo pensé, te voy a ser honesto, yo pensé que te iban a pifiar, ¿no? Porque los norteños también son muy celosos, solamente quieren Corazón Serrano, pero sin embargo no hubo ni una pifiadera, te aplaudieron, bailaron contigo y exitosa fue tu presentación en Lima. Sí, yo Estabas nerviosa. Sí, al principio sí, estaba nerviosa, ¿no? Y también estaba feliz y dije, o sea, dentro de mí, voy a subir a un escenario grande, grande, grande. ¿Cómo voy a subir o cómo voy a entrar? ¿Y qué tal se me va la habla en ese momento? ¿Qué voy a decir? ¿Qué tal se me olvidan las letras? O sea, estaba así, ¿no? Y como me diste un consejo tú, amigo Julián, me dijiste un día, cuando toques, cuando llegues aquí a Lima, o sea, cuando des tu primer mix, da lo mejor de ti. Hazle gustar a la gente. Eso es lo que me dijiste y eso estaba en mi cabeza. Que decirte, yo puedo, yo sé, yo puedo. Mi amigo Julián también me dijo así. Y yo dije, no, así, me subí al escenario. Sí, fue apoteósico. Yo también fue apoteósico verte ahí, porque una semana antes, o un mes, o 2 meses, no me acuerdo, te entrevisté, ¿no? Y ¿cuándo me estás saliendo? Y tú dijiste, de repente, vamos a ver. Era una posibilidad, pero esa posibilidad se concretó con este evento que se realizó en el Complejo Santa Rosa, ¿no? Tú transmitiste, ¿no, Julián? Claro. Yo me acuerdo haberlo visto en tu transmisión porque yo no fui en esa ocasión. Sí, fue algo... ¿Dónde estaba el amigo Eduardito? A ver. Estaba en Pucal. No, tenías que estar ahí presente. ¿Cómo es eso? Junior no me mandó mi pasaje de Pucal para Lima para poder ir, pues. Estaba con las ñañitas allá. Estaba con las ñañitas por allá. Ya, así. ¿Ustedes saben qué le dice la iguana a su hermana gemela? ¿Qué le dice? Somos iguanitas. Yo como chistoso me muero de hambre. Ese es su video de Julián, su debut como chistoso.
¿qué le dice una iguanita a otra iguanita? Y su respuesta era, somos iguanitas. Como chistoso me muero de hambre, como dice, ¿no? ¿Ah? Como chistoso soy un fracaso. Bueno, Chaya, vamos llegando ya casi a la parte final de nuestra conversa contigo, no sin antes agradecer a Imagen Estudios, a todos los amigos que de alguna manera han permitido poder llegar a ti y poder conversar. Un saludo hasta Bolivia, te quieren mucho, nos dice Clarence Quispe desde Bolivia, y lo mismo para Hernancito Aventurero Robacorazones. Saludos amigos, Linda Lisbeth, Eduardo Chacón Furrismo desde Cusco, Perú. Gracias, Linda, gracias, Juliancito Peña. No sé, algo más que acotar para lo que va a ser este gran estreno, que también tenemos el cintillo pasando en pantalla, para el día de mañana, domingo, 1 de agosto, 5 en punto de la tarde, por la página oficial de Linda Lisbeto Encanto. Me quedé sin saliva. Agüita, toma agüita. ¿No? Para mi hojita de la coca. Por Matecito, mate de coca, ahí está, matecito de coca. Mate de coca calientito porque hace un frío. Tus palabras, ñañita, para todos tus fans, para cada una de esas personas que hoy día nos han acompañado y que te han regalado lindas palabras, lindos saludos. En mi caso y en el caso de Julián, creo, siempre nuestro corazón, nuestro apoyo para que tú sigas avanzando y creciendo como artista. Bueno, gracias. Bueno, quiero agradecerles a ustedes, la verdad, mis grandes amigos, mi querido amigo Julián, que me ha recibido con bastante cariño allá en Lima. Y también, amigo Eduardito, me da gusto por lo menos conectándonos así o comunicarnos mediante este medio que ahora nos puso la pandemia. Bueno, también decirle al público gracias por haberse conectado a estas horas de la tarde y pues invitarles para el día de mañana que vamos a estar estrenando un tema musical que les invito, ¿no? Y que estén atentos y pues también gracias, muchas gracias y ahí los espero el día de mañana. Este domingo, ¿no? Decir mañana, domingo a las mañana. 8, ¿no? Ajá. Mañana, primero. De repente nos ven más tarde, nos ven mañana en la mañanita, no vas a decir mañana, ¿no? No, pues domingo 1 de agosto, 5 p.m. Linda Lisbeth. 5 o 8 p.m. 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde estamos el domingo, mes de agosto, ya, ¿no? Rápido, ¿no? Y pronto en Lima, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Tacna, Moquegua, Arequipa, muy pronto. Sí, muy pronto ya estaremos con los conciertos presenciales, ¿no? Llegando ya o reencontrándonos con el público. Claro que sí. Ñañita, gracias, me voy despidiendo. Tengo un viaje ahorita, me estoy yendo a Dubái a tomar helados, regreso más tarde. Porque allá una cancioncita, pues, con una cancioncita tienes que despedirte. Ah, claro, pues, dice que cante, nos dice Clauren, Hernancito, acá vamos poniendo sus saludos. Un súper saludo también para mi amiga Dianita de Lee Paucar Martínez, te manda muchos saludos, Linda Lisbeth, una chica que apoya a mucha gente, muchos Dianita, saludos, ligados Dianita. a lo que es la música, ¿no? Sí, saludos para mi hermosa Dianita, Adeli, allá pues, en Lima, ¿no? De verdad sí, me encontré una vez también y un fuerte abrazo a la distancia, mi querida manita hermosa. Ñaña, ¿qué te parece? Pues nos cantas un temita, el que tú quieras, y estamos atentos a que nos regales, pues, en primera fila, Julián, estamos en zona VIP. Bueno, les voy a complacer con el tema Amor Ajeno que hemos lanzado el 10 de enero y es nuestra primicia, composición nuestra para todos los amores ajenos. Cuidadito, amigos, ¿no? Cuidadito con los amores ajenos. Y terminando lo que cantas tú, yo cierro con un videíto a ver qué tal nos va. Ya está. Bueno, ahí vamos. Gracias. Quiero olvidarte, pero no puedo. Quiero borrarte, aún más te amo. Somos amantes, amor distante, porque te quiero. En silencio te amo.
Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante. Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte. Amor ajeno, no, ya no quiero ser tu amante. Amor ajeno, no, ahora tengo que olvidarte.